En este vídeo os voy a explicar cómo tenéis que afrontar el examen de la lectura obligatoria, que en este caso es Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que es un examen de lengua castellana y ya sabéis que es importante la presentación y es importante también la expresión y allí entra, por supuesto, la ortografía. Entonces, cuidado con las faltas que ya sabéis que penalizan. También tenéis que mirar si os digo que tenéis que responder las preguntas en la hoja de los enunciados o aparte, pero eso ya lo tendréis en el examen y también ya os lo explicaré en clase cuando vayamos a empezar el examen. Otra cosa que tendría que haberos dicho previamente es que si queréis podéis venir a hacer el examen y depende de cómo os haya ido el examen, después podéis elegir o no hacer la exposición oral. Si consideráis que el examen os ha ido bien y que ya no importa hacer la exposición oral, pues no la tenemos que dejar para después de Navidad, que yo sé que os angustia hacer exposiciones orales y más si las tienes que preparar durante tanto tiempo. Como queráis, a mí me da igual que hagáis una cosa o que hagáis otra. Lo que es importante es que hagáis aquello con lo que os sintáis más seguros. Ya hablando concretamente del examen escrito, la primera pregunta va a ser siempre una pregunta de contextualización. ¿Qué significa contextualizar un texto? Contextualizar un texto significa explicarle el texto, imaginaos, a una persona que no ha leído la obra. Entonces, esa persona que no ha leído la obra tiene este fragmento y vosotros le tenéis que dar todas las claves para que esa persona entienda ese fragmento, repito, sin haber leído el resto de la obra en este caso. Entonces, cuando tenéis una contextualización, veis que aquí, por ejemplo, os he puesto una serie de preguntas que os tienen que ayudar a contextualizar, pero que no tenéis que responder rígidamente. Lo que tenéis que hacer aquí es un texto. Nada de respuestas tipo telegrama ni de lista de la compra. Entonces, ¿yo cómo empezaría esta pregunta? Pues empezaría diciendo algo así como este fragmento se encuentra y después la parte de la obra en la que se encuentre este fragmento. En concreto, bueno, pues aquí estamos al final de la obra, entonces estamos al final de la obra. ¿Sí? Después, en qué ha pasado antes, qué pasa inmediatamente después. Cuando digo que ha pasado antes, sobre todo, no me tienes que contar toda la obra, sino que me tienes que decir, bueno, pues en este caso ha pasado la guerra civil ya ha terminado, y entonces la familia se encuentra en una situación, tal. No cuento más por si no habéis terminado de leer la obra. ¿Por qué es importante la situación? Pensad que cuando os pongo un fragmento de estos, no os pongo cualquier fragmento del libro, no abro la obra al azar y cojo lo primero que vea, sino que ya busco un fragmento que sea importante, bien porque anuncia algo que va a venir después, bien porque concluye una acción, bien porque presenta una faceta de un personaje que no habíamos visto antes, bien porque se produce un giro en los acontecimientos. Entonces tenéis que pensar en qué tiene ese fragmento que sea realmente relevante. Aquí tiene algo que es muy relevante y que, repito, no voy a contar ahora. Después, la función y también, no solamente la función, sino también los personajes que intervienen. Bueno, pues aquí en este caso tenéis clarísimamente a don Luis y a Luis, que son padre e hijo. Cuando empieza la obra, Luis pues, es un chico, un niño prácticamente, para algunas cosas, pero bueno, básicamente un niño que piensa en cosas superficiales y cuando le pasa la guerra por encima, pues se va a convertir en el que va a tener que tirar de la economía familiar. Entonces, eso es importante también, además, en este contexto de aquí. Y en cualquier caso, tienes que comentar todo lo que veáis aquí, que repito, ayudaría a entender ese fragmento a una persona que no hubiera leído la obra. Eso es lo que tenéis que hacer, contextualizar. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. La siguiente pregunta también va a ser siempre una pregunta de personaje. En este caso, por ejemplo, pues Manolita. Pero podría ser Manolita, pues podría ser doña Antonia, podría ser doña Dolores, podría ser Julio, podría ser Luis, podría ser María, podría ser Basilio. Bueno, Basilio no tanto, pero bueno, los personajes principales de la obra. Entonces, ¿qué características tienen? ¿Cómo evolucionan? ¿Qué posibles interpretaciones se le puede dar a ese personaje? Es decir, si ese personaje, por ejemplo, simbolizaría algo. Bueno, yo creo, por ejemplo, que en el caso de Manolita, Manolita sí que está representando pues, a esas mujeres que durante la época de la República vieron
cómo tenían más libertades y cómo se las trataba casi como iguales a los hombres en muchos aspectos de la vida, y luego cuando terminó la guerra civil se llevaron un palo tremendo porque pasaron durante el franquismo a una situación completamente subsidiaria y completamente a merced de los deseos de los hombres y de las decisiones que tomaran los hombres de las familias. Entonces, a eso me refiero con qué interpretación que puede tener el personaje. Y cualquier cosa que se os ocurra relacionada con él, como es al principio de la obra, como es al final, qué le pasa por en medio, qué características físicas tiene o cómo se lo describe o cómo habla, cualquier cosa que ayude también a explicar ese personaje. Repito, os voy a poner básicamente los principales, entonces centraos en ellos. La pregunta número 3 va a ser una pregunta así un poco más de pensar. Y como esta va a ser una pregunta de pensar, aquí os voy a poner dos opciones para que vosotros elijáis aquella en la que os sintáis más cómodos o la que os resulte más fácil. Una de las preguntas puede ser del tipo la que tenéis aquí. ¿Respeta la obra las 3 unidades dramáticas de espacio, tiempo y acción? Recordad que cuando hablamos del teatro, del romanticismo, comentamos cómo el teatro del romanticismo rompe con aquella regla de las 3 unidades que había sido pues prácticamente palabra de Dios, había sido prácticamente ley durante la época del neoclasicismo, que es que todas las obras tenían que suceder en un solo lugar, como máximo en un día, y tenía que haber una sola acción. Entonces es que reflexionéis si en la obra se respetan las 3 unidades, si hay unidad de espacio, unidad de tiempo y unidad de acción, y que me digáis sí o no, y por qué con ejemplos y argumentos concretos de la obra. Otra pregunta de este tipo puede ser, por ejemplo, la obra gira, perdonad que hay un error, no es giran, pero gira, en torno a una familia protagonista. ¿De cuál se trata? No obstante lo anterior, ¿se podría decir que estamos ante un personaje colectivo? ¿Por qué? Cuando me refiero a que es un personaje colectivo, me refiero a que es una familia que de alguna manera puede representar a una serie de familias de la Guerra Civil Española. Por ejemplo, ellos claramente, la familia de don Luis, doña Dolores y Manolita, representan a los que perdieron la guerra, a los que tenían una situación económica medianamente desahogada durante la República, gente de clase media baja, pero de clase media que vivía sin muchos apuros, que se podían permitir una criada y que cuando perdieron la guerra pues se vieron en la miseria más absoluta. Y eso fue algo que pasó a muchísima gente, a los que perdieron justamente la guerra. Entonces, por ahí es por donde tendría que responderse la pregunta. Repito, yo sé que estas son un poco más difíciles, son un poco más de elaboración, entonces aquí os voy a dar dos opciones para que elijáis una. Después, temas. ¿Cómo aparecen en la obra diferentes temas? Por ejemplo, aquí tenéis el tema del hambre. ¿A qué me refiero con cómo aparece en la obra el tema del hambre? No me refiero a que solamente tengáis que hacer una lista de situaciones donde aparece el hambre como tema, que además es uno de los temas fundamentales de la obra, si lo habéis visto, sino que lo tenéis que explicar. Y se explica claramente a través, otra vez, no solamente de la familia protagonista, sino también, por ejemplo, a través de los caseros del edificio donde ellos viven, del escultor, que fijaos luego cómo la madre va a pedirle durante la guerra a don Luis algo de comer para su hija. Ellos, que son los que luego ganarán la guerra, también pasaron hambre durante el asedio que vivió Madrid por parte de las tropas golpistas. Entonces, ese tipo de cosas pues las tendríais que explicar. El episodio de las lentejas, de la humillación que pasa a toda la familia de reconocer ante el resto de los miembros que roban las lentejas, pero es que necesitan comer. Entonces, explicar cómo el hambre, que al principio de la obra no es un tema principal, pues se va convirtiendo pues prácticamente en el tema. Muchísimas de las acciones que se van a producir, de las situaciones, giran en torno al hambre. Las relaciones amorosas, lo mismo. Tenéis que reflexionar sobre qué tipo de relaciones amorosas se dan en la obra y cómo van terminando, cómo van evolucionando. Pues yo qué sé, Luisito con la criada, que eso ya, porque lo llaman amor cuando quieren decir sexo, pero no sé, pues don Luis y doña Dolores, que se quieren todavía después de tantos años, o Manolita con el padre de su hijo, Julio con Manolita, María la criada con Basilio, y como luego él le da la patada cuando va subiendo en el escalafón franquista y entonces no le va bien tener una mujer que haya sido una criada.
En fin, ese tipo de cosas. Pues comentar un poco el tipo de relaciones amorosas que se darán durante la obra. Y luego finalmente también la quinta pregunta os la voy a poner, perdona, finalmente no, porque todavía falta otra. La pregunta número 5 también os la voy a poner de este estilo, que es que os voy a poner una serie de frases muy significativas de la obra también, lo voy a rebuscar. Y entonces es el personaje que la dice, a quién se la dice y en qué circunstancias o contexto. Por ejemplo, para ese empleo te vendría la bicicleta que te iba a comprar cuando pasase esto. ¿Te acuerdas? Claro, esta frase se la dice don Luis, se le dice a Luisito, a su hijo, en qué circunstancias o contexto, pues al final de la obra. Cuando, en fin, le han ofrecido un trabajillo a Luis y entonces le vendría bien tener una bicicleta pues para hacer de recadero, básicamente. Eso es lo que teníais que responder en esta pregunta. Y luego, la sexta va a ser un texto argumentativo en el que vais a tener que dar vuestra opinión sobre la obra de una manera o de otra. Os puedo pedir, por ejemplo, yo que sé, que le escribáis un correo electrónico a alguien que tenga que leer la obra y que se la recomendéis. O que escribáis un artículo en el que señaléis 2 puntos fuertes y 2 puntos débiles de la obra. O algo de este estilo. Para el anuario del centro os han pedido un artículo que diga o que responda al título lo que he aprendido leyendo Las bicicletas son para el verano. ¿Veis que es otra forma de preguntaros la opinión personal, pues que habéis aprendido, pues no sé, las relaciones humanas, el hambre, la guerra civil, lo que sea. Pero ya sabéis que un párrafo no es un texto. Por tanto, siempre como mínimo 3 párrafos, un párrafo introductorio, un párrafo de desarrollo y un párrafo de conclusión. El examen no es difícil si habéis leído la obra, es muy fácil sacar buena nota en este examen si la habéis leído y si la habéis entendido y habéis reflexionado un poco sobre ella, que es lo que a mí me interesa. Entonces, nada, tenéis yo creo que todos los elementos y os espero en el examen. Los que directamente queráis ir a hacer la exposición oral la haréis después de Navidad, pero repito, mi consejo es que si no tenéis ningún inconveniente y habéis leído el libro, vengáis el lunes a hacer el examen y luego si veis que os va muy mal, tenéis la oportunidad de hacer la exposición oral.